Todos hemos experimentado el bullying en alguna medida. El bullying que proviene de un par creo que es algo esperable, pero el desprecio y la discriminación de parte de un superior, de un profesional, es algo que puede resultar muy traumático y difícil de asimilar. Hoy quiero contarte algo que me sucedió en plena adolescencia y que marcó mi vida. Soy Johnny Pérez y esto es Divina Coincidencia. Para quienes no saben, Uruguay es un país donde la iglesia está separada del Estado. Esto se debe a un proceso de secularización que comenzó cuando Luis Valle Berres gobernó el país. En nuestro país, hasta se cambiaron los nombres de las celebraciones que hacen alusión al cristianismo. Por increíble que parezca, en Uruguay la Semana Santa, por ejemplo, se denomina Semana de Turismo y Navidad, Día de la Familia. El proceso de secularización se arraigó al concepto de laicidad, pero la verdad es que se convirtió en un laicismo, hablando lisa y llanamente, una persecución a la fe. Los efectos que nos ha dejado el proceso de secularización son múltiples, y uno de los más acentuados es el definido rechazo que provoca todo lo religioso en los ámbitos educativos. Fue así que haber nacido en el seno de una familia cristiana ya resultaba para mí y para mis hermanos un gran desafío. Pero si a eso le sumamos la realidad de que nuestros padres eran pastores, eso solía ser bastante más traumático. Para algunos tal vez no lo sea, pero para mí significó una marca que tardé años en sanar. Recuerdo que ese día estábamos en clase y al profesor se le ocurrió clasificar los trabajos por sectores. Así que recurrí a hacer la misma pregunta a todos los alumnos. La pregunta era, ¿en qué trabaja tu papá? Como la inicial de mi apellido era la P, siempre solía tocarme casi al final de la lista, hasta que llegó mi turno. Yo recuerdo que antes de que llegara a mí, en esos minutos que habrán sido no más de 10, ensayé 1001 coartadas, desde pedir para ir al baño hasta inventar un trabajo que no me expusiera delante de la clase. Pero todo lo que podía llegar a pensar iba contra mis principios. No podía mentir y sentía que era muy de cobarde pedir para ir al baño para evitar mi respuesta. Tarde o temprano, el profesor me haría la pregunta y al fin y al cabo, Dolores era tan pequeño que si mentía sobre la profesión de mi padre, sería descubierto y eso traería mayor vergüenza a mi familia. El juego estaba dado, no había opciones y mi turno efectivamente llegó. ¿En qué trabaja tu papá, Pérez? A lo que yo respondí con voz temblorosa, mi papá es pastor evangélico. En ese momento se hizo un silencio que no duró más de 2 segundos y el profesor diría una de las frases que más ha marcado mi vida. Ese docente, con total impunidad y con la regla de la mentirosa laicidad en sus 2 manos, profirió uno de los mayores insultos que puede recibir un niño de 13 años. El profesor dijo, «Eso no es ningún trabajo». Desde ese día, y a raíz de aquella afirmación, yo luché arduamente contra la idea de que ser pastor es algo que refiere a la ignorancia, al desprecio, al descrédito y a la soledad social. Lamentablemente, esa fue la idea que aquel docente, de manera cobarde y arbitraria, había sembrado en mi espíritu. Evidentemente, nuestras palabras tienen mucho poder, pero las palabras proceden de una fuente, y esa fuente es el corazón del hombre. La Biblia afirma que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que de lo que abundan las profundidades de nuestro espíritu es lo que en definitiva se manifiesta de manera audible a través de nuestros labios. Es claro que aquel profesor tenía un claro repudio hacia la fe, hacia la iglesia, hacia la Biblia. No hace falta que le hubiera preguntado para darme cuenta que así era. A pesar de que era un gran docente desde lo técnico, su sesgo ideológico y su fanatismo lo llevaron a cometer una aberración que bien podría haber terminado en una tragedia. Hoy es habitual escuchar casos de personas que se quitan la vida por el peso emocional que les provoca el bullying y el maltrato psicológico. Y a esto debo agregar que la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. Si tan solo pudiéramos entender el poder que tienen nuestras palabras, seríamos más conscientes a la hora de hablar y evitaríamos usar términos que marquen a otros. El mundo está lleno de personas heridas del alma por haber enfrentado este tipo de maltratos psicológicos. Yo corrí con una gran ventaja, y esa ventaja proviene de haberme aferrado a Jesús y haber procesado en su presencia todos los traumas que me provocó ser insultado o despreciado por tener un padre que era pastor. Claro que las palabras nos marcan. Sería un necio si les dijera que no llevo una marca. Ese día alguien me dio una puñalada de la que sané, pero aprendí que las palabras tienen poder, que no se las lleva el viento y que dejan marcas indelebles en el corazón y en el alma de quienes las reciben. Será por eso que me considero haber nacido con una misión, la misión de comunicar a través de mis palabras que hay esperanza,
que hay perdón, que hay salvación en la obra de Jesús en la cruz. No importa cuánto daño te hicieron, ni cuánto daño hiciste con tus palabras. Hoy mismo puedes ser sanado en tu espíritu por el poder de Jesús. ¿Te hace falta perdonar a alguien? ¿Deberías pedirle perdón a alguien por el daño que hiciste? Acércate a Jesús por la fe mediante una oración y pídele que te ayude a usar palabras que bendigan y construyan. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si escuchaste esto, no fue una casualidad, sino una divina coincidencia.